El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González. Muy buenos días de día viernes, después de esta tormentosa semana, finalmente llegamos al fin de semana y tenemos un estupendo programa para compartir con ustedes. En un ratito vamos a estar conversando con Luis Horta, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile, que está realizando a través de su Cine Club Sala Sacie en Casa Central de la Universidad de Chile, absolutamente gratuito, todos los martes a las 18:30 horas, el ciclo 1973, el cine que nunca vimos, que reúne películas que se iban a estrenar ese año o que se estrenaron con muy poca visibilidad debido a los distintos hechos que se estaban ocurriendo en ese momento y que ahora están disponibles gracias al trabajo de la Cineteca de la Universidad de Chile y la colaboración con distintas instituciones. Esto partió el martes pasado y quedan 2 funciones más los próximos martes siguientes y sobre eso nos va a contar Luis Horta, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile. Y luego vamos a estar conversando con la crítica y académica Lorena Amaro, autora de este estupendo libro que he estado leyendo, de verdad disfrutando estos días, que se llama Recolectoras, conversaciones con 10 escritoras latinoamericanas contemporáneas, en donde reúne conversaciones con mujeres realmente notables como Mariana Enríquez, Nona Fernández, Liliana Colanzi, Alejandra Costamaña, Fernanda Trías, Selva Almada, Samantha Schweblin. De verdad, las selecciones notables, las conversaciones son muy, muy interesantes, así que vamos a estar hablando al respecto con Lorena Amaro de este libro Recolectoras, editado por Montacerdos. Así que eso se viene y vamos a partir escuchando un clásico de día viernes. Este lo puse yo, no lo puso la Tania, pero lo pusimos para la Tania, para que su corazón sea feliz y baile. Alex Banter, siempre es viernes en mi corazón.
Y continuamos en nuestro semáforo de día viernes ahora para recibir a Luis Horta, cineasta, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile, que ha estado bien activa con un montón de cosas sucediendo y por supuesto con un ciclo también dedicado a la memoria y al diálogo en torno a la conmemoración de los 50 años. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre contentas de conversar contigo acá y por supuesto la Cineteca de la Universidad de Chile tiene una vocación por la memoria, ¿no? Y por supuesto en el contexto de estos 50 años ustedes han estado haciendo actividades, pero también tengo la impresión, y aquí va mi primera pregunta, pudiendo compartir material que ustedes han estado trabajando, ¿cierto? Rescatando y mejorando, ¿cierto? Poniendo ahí en disposición para que las personas puedan tener acceso a ellos. Cuéntanos cómo desde la Cineteca de la Universidad se ha estado viviendo este momento conmemorativo. Ujú. Claro, desde inicios de año, en realidad desde el año anterior, empezamos a hacer un trabajo reflexivo, sabiendo que iba a existir una serie de conmemoraciones y también qué lugar nosotros como institución pública del Estado, que fue violentamente impactada también por el golpe de Estado, nos íbamos a situar en términos discursivos. Entonces, eso fue un poco lo que empezamos a plantearnos, cómo pensar más que en instalar temas que sean netamente estéticos, trabajar desde una reflexión sobre el presente, ¿no? Cómo estos elementos, cómo este trauma histórico, cómo estos acontecimientos que siguen generando visiones encontradas hoy en el país, se pueden repensar desde la imagen en movimiento. Y a partir de eso trabajamos en la recuperación de varios materiales, trabajamos también en la curatoría de películas que no son habitualmente programadas o proyectadas en espacios de exhibición. Y dentro de eso hemos más bien instalado alguna mirada oblicua sobre lo que es el golpe de Estado desde la cinematografía, alejándonos de algunos lugares comunes y también de ciertas polarizaciones discursivas que están muy en la opinión pública. Por ejemplo, trabajamos con una retrospectiva de Hernán Flimann, que era un cineasta bien poco conocido, pero que estuvo trabajando en la Vicaría de la Solidaridad, recopilando testimonios de personas que fueron torturadas, y tuvo una serie de películas que trabajaron específicamente la violencia y el terror psicológico de la dictadura. Y hace poquito estuvimos mostrando también una muestra o presentando una muestra de películas realizadas por la dictadura, que creo que nos parece muy interesante entenderlas como objetos de estudio, sobre todo porque fueron invisibilizadas, fueron destruidas, fueron ocultas, e incluso hay gente que ni siquiera las considera patrimonio audiovisual. Entonces, ese tipo de elementos nos parece importante y dialogándolo y poniéndolos en tensión. Claro, es muy interesante eso que tú dices. A mí me han preguntado muchas veces, y hace poco terminé un taller sobre género en el cine chileno con una clase sobre géneros históricos, ¿no? Y por ahí alguno de los talleristas me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con las películas que fueron filmadas en dictadura? Y ahí aparece una cosa que es muy interesante en términos de si la propaganda es cinematografía. Ujú. Y como, bueno, tú, yo lo sabemos, ¿cierto? Esta gran discusión, por ejemplo, que hay sobre Leni Riefenstahl y su valor cinematográfico. Leni Riefenstahl, para quienes no lo sepan, fue la cineasta que trabajó con Goebbels directamente, ¿cierto? Y que hizo El triunfo de la voluntad, ¿cierto? Olimpia, películas que fueron fundamentales en términos de propaganda para el Tercer Reich, pero además, en términos cinematográficos, son una locura. O sea, de verdad son muy valiosas. Entonces, ¿qué hacemos ahí, no? Y quería preguntarte cómo ha sido para ustedes esa experiencia de análisis sobre estos objetos audiovisuales generados por la dictadura. Claro, yo creo que la grieta comienza un poco a abrirse cuando uno ve estos materiales y se da cuenta que no solamente era la construcción de un, comillas, mito de Chile, ¿no? De pensar un Chile a futuro. Lo que nos mueve un poco el piso es que ese futuro es hoy un presente. Entonces, a diferencia de las películas de Leni Riefenstahl, que nosotros las vemos con una perspectiva histórica, este tipo de películas yo creo que están muy acorde al modelo neoliberal que desplegó la dictadura y que hoy día tenemos tan normalizado que ni siquiera se cuestionan hábitos y prácticas basadas en valores que se implementaron en esos años y que aparecen en estas películas. Casi como
por defecto, diría yo, porque no son películas que tienen eh, las cualidades estéticas de Leni Riefenstahl Ah, o del cine soviético de los años 20, 30 del siglo pasado, del cine cubano de los años 60, también del siglo pasado. Pero sí son películas que no son ingenuas, que están articulando una reflexión sobre una comunidad y por lo mismo están planteando en ese mito de Chile una concepción del corpus ideológico que sustentó a la dictadura. Y mm. que ese corpus, viendo esas películas, vemos que se mantienen muchos de los elementos, yo diría los elementos más estructurales. Y eso es lo aterrador, digamos. Claro, y además que esos elementos hoy día están presentes en los noticieros. Es como yo creo que una de las cosas más inquietantes, ¿no? Que aquello que aparecía derechamente como propaganda en ese momento, hoy día aparece como verdad noticiosa. Y creo que ahí aparece algo que también es interesante y que me imagino estaba en vuestros diálogos. Y esto es algo también que quiero marcar y hacer ya la siguiente pregunta, ¿no? Que cuando hablamos del trabajo que ustedes hacen desde la Cineteca de la Universidad de Chile, no solamente un trabajo de restauración, ¿cierto? Del patrimonio, de resguardo, además ahora con esta casa nueva, ¿cierto? En la plataforma cultural de la Universidad de Chile ahí en Juan Gómez Millas, sino también hay un trabajo consistente que ustedes hacen desde los cineclub, no solamente el cineclub de la Sala Sacié, sino además un trabajo constante con la red de cineclubes, del ciniclubismo en general, para poder conversar las películas. Y en un momento en que tenemos tantos problemas con el diálogo, Luis, me parece que es importante a rescatar ese ejercicio, ¿no? De ver películas. Hace poco tuvieron una función increíble con Carlos Pinto, vi imágenes, ¿cierto? Llena, además, ahí en la Casa Central de la Universidad de Chile. Cuéntanos respecto a ese ejercicio del cineclubismo y del diálogo post funciones. Ujú. Sí, claro, nosotros desde el año 2008 comenzamos a trabajar en levantar un movimiento cineclubista en el país, en un contexto donde nadie hablaba ni de cineforos, ni de cineclubes, ni nada, y hoy día nos da mucho gusto y nos sentimos muy contentos que uno ve alguna programación incluso de espacios comerciales que dicen acompañados de un cineforo, ¿no? O muestras fuera del circuito comercial que también incluyen diálogos con el público, ¿no? Y eso nos ha trasladado también a pensar cómo la experiencia cinematográfica es algo que tenemos que conservar también. No solamente conservar las películas, los afiches, no solamente acumular información, sino que tratar de abrir los espacios para que la experiencia cinematográfica no esté mediada por las 6.000 pesos que cuesta una entrada al cine, ¿no? Sino que esté básicamente instalada en lo que a nosotros nos pasa como comunidad en ese instante en que vemos una película, ¿no? Y eso va generando también algo que fue o se intentó destruir desde el año 73, que es el tejido social, ¿no? Entonces, al poder nosotros juntarnos, al ver colectivamente y al aprender unos de otros, unas de otras, de manera horizontal, nos parece que es una figura bastante ad hoc para cumplir la misión de una universidad, que es lo que nos convoca a nosotros como una cineteca universitaria, y no delegar eso en el mercado, sino que delegar eso en las comunidades y tratar de volver a abrir la universidad a la gente común y corriente para que los conocimientos no sean adquiridos como un modo de consumo de conocimientos, sino también como un elemento horizontal de libre circulación de ideas y saberes. Esa es una de las misiones que a nosotros nos ha encomendado esta nueva etapa de la Universidad de Chile, porque tú lo comentaste, tenemos un espacio nuevo y eso ha significado replantear varios lineamientos de trabajo de nuestra cineteca. Y ser productores de saberes para nosotros es un elemento central que se vincula a la conservación de los archivos y la conservación del patrimonio audiovisual. Entonces, de ahí el cineclubismo es uno de nuestros pilares estructurales para vincularnos con los públicos. Sí, además me encanta esa idea de que la generación de saber viene del diálogo entre pares dispares, ¿no? Que viene Ujú. de la conversación, porque el cineclub, la gracia que tiene es que aunque haya una persona que viene a presentar o que viene a mediar, el cineclubismo lo que hace es que todos los espectadores tienen un espacio de voz, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con esta mirada de la cultura democrática, no solamente de instalar la democratización de la cultura, vengo yo con mi saber, vengo yo con mi película para que ustedes aprendan, sino es como tú desde tu lugar en que estás como obrero, como profesora, como en lo que sea, como funcionario de la universidad, como estudiantes, tienes algo que decir respecto a eso y ahí aparece el saber.
Claro, efectivamente, el trabajo con los públicos es algo súper complejo. De pronto alguien dice, programemos una película y ya, y con eso basta, y que llegue mucha gente y le sacamos una foto al público, y ese es mi trabajo con los públicos. Y la verdad es que trabajar territorialmente es una cuestión muy compleja. Nosotros hace un par de semanas estuvimos precisamente en un laboratorio de cineclubismo que organizó la Asociación de Cineclubes de Chile, estuvimos participando ahí, y uno de los elementos que se discutió fue el concepto de mediación, por ejemplo, que tú lo mencionaste ahora. ¿Por qué los públicos necesitan un mediador o una mediadora? ¿Por qué esa figura paternalista de que los públicos no saben, ¿no? Cuando hoy día todos tenemos una vinculación súper normalizada con la imagen. De hecho, ahora veo que detrás de ti hay dos monitores que están simultáneamente proyectando dos imágenes distintas. O sea, la multiplicidad de imágenes hoy día es absoluta y todos saben del lenguaje audiovisual. Quizás no lo establecen en términos tan racionales, pero sí sensibles. Lo que sí no está ocurriendo es esa vinculación sensible colectiva con la imagen, y por eso nosotros fomentamos todas las instancias que garanticen además espacios de seguridad para que ello ocurra, pero que ocurra en los términos menos convencionales, para precisamente incorporar nuevos actores sociales dentro de estos discursos, como lo que tú mencionabas, esta retrospectiva que comenzó el martes pasado sobre los 50 años del golpe de Estado. Decidimos comenzarla con la primera película que hace Carlos Pinto, que es un ícono de la televisión, y me animaría a decir un ícono pop, porque incluso Sí. llegó gente vestida con camisetas, poleras de Carlos Pinto y de Mea Culpa, ¿no? Entonces nos dimos cuenta cómo esos elementos, si los sacamos de esta burbuja eh, discursiva, y los trabajamos desde lo popular, también nos vamos a... eh, también los vamos a orientar a una integración para repensar algo que hoy día genera muchos anticuerpos y que es visto casi como un tema de nicho, ¿no? Cuando en rigor nos afecta a todos como comunidad. Entonces, eso es un poco el ejercicio que hicimos el martes pasado con Carlos Pinto, donde no solamente contó anécdotas de la filmación de películas, sino que contó cuán duro fue la intervención de los militares en las universidades en algo que es irreversible, que hoy día tenemos que incluso hablar de vincularnos con la sociedad, cuando antes las universidades eran los núcleos Claro. sociales donde confluía una serie de saberes, y era lo más normal del mundo que alguien entrara a la casa central a ver una película o a escuchar cantar a Violeta Parra, digamos, cosas que pasaban en esos años. Claro que sí. Ahora también me parece que es interesante esto que ustedes señalan y que ponen nombre a este ciclo, ¿cierto? El cine que nunca, 1973, el cine que nunca vimos, porque también la dictadura arrasó con la producción audiovisual cinematográfica en Chile, aunándola como una producción eminentemente política. Y es cierto, y también durante estos días se está haciendo mucha memoria del rol que tuvieron los cineastas durante la UP y de muchos cineastas que efectivamente tuvieron un rol activo, militante respecto a eso y que por supuesto fue muy importante, pero no eran los únicos que estaban haciendo cine, ¿no? Y creo que también es interesante poder mostrarlas lo que se estaba haciendo en ese momento y que no pudimos llegar a ver por esta interrupción tan brutal y sanguinaria que fue la dictadura. Cuéntanos respecto a esa reflexión también. Ujú. Claro, este ciclo que estamos realizando en el Cine Club Salas Asier se conformó un poco en torno a estas rarezas, ¿no? Películas que existen como fantasmas, o sea, son presencias, pero están en otro plano, pero sabemos que están acá y las sentimos, y dijimos, bueno, volvamos a colocarlas en un espacio público que generalmente no ocuparon ese lugar, sino que ocupaban ese lugar a partir de su ausencia. Ah, Entonces, por eso trabajamos, por ejemplo, mostrando estas tres películas que eran, en rigor, eran tres cortometrajes que conformaban una película unitaria que se llamaba Tríptico, eh, que fue filmada en el año 73 por jóvenes estudiantes en esos años de la Universidad Católica, a quienes agradecemos también la conservación de ese archivo, que el mismo Carlos Pinto ni siquiera sabía que se conservaban esas películas, y ahí fue sorprendido. Sobre todo que además, a modo sorpresa, proyectamos una película que hizo pasadito el golpe, que se llama Hombres Grises, y que él no tenía idea tampoco que se conservaba. Entonces, no solamente que los archivos se conservan, sino que es generar ahí una instancia de apropiación a partir de los públicos y cómo los públicos van trabajando colectivamente en términos intelectuales con ellos, ¿no? Y hay otra película que vamos a dar el martes siguiente, la hizo un holandés, también es una película muy rara, es un holandés que vino a Chile, un poco como Chile se puso de moda en esos años, vinieron era una muchos de... rareza mundial, literalmente.
exactamente como fue Cuba después de la revolución, digamos, o sea, venía mucha gente, vino Chris Marker, vino muchos intelectuales, la verdad, Matelar estuvo acá también, eh, y este holandés que se llama Jan Guy de Ruy filmó una película sobre lo que era el proceso chileno. La película se llama Los trabajadores no participan en el gobierno, son el gobierno. Pero nosotros nunca vimos esa película. Mm. Ahora, a partir de un trabajo que hizo el Museo de la Memoria, con quienes hemos trabajado harto desde hace varios años y este año con mucha más, de forma mucho más precisa con las curatorías, ellos recuperaron este material, se los ofrecieron, lo subtitularon y nosotros lo vamos a exhibir ese día. Y Esto el es 12 de el septiembre, ¿sí? próximo martes. Esto es gratuito para que la gente llegue nomás. Sí, esa es la invitación. Claro, exacto, es en la Casa Central, todos los martes del año a las 18:30 horas. Eh, Entrada liberada, hay que llegar solamente. Y Tienen que vamos a cerrar llegar. con una joyita que la recuperó la Cineteca Nacional del Centro Cultural Palacio de la Moneda, que se llama Chile, el Gran Desafío, que es un documental que dirigió Álvaro Kovacevic, que era una especie de cineasta oficial de Allende. Y Ujú. lo acompañó por toda una gira que hizo por México y por Europa, donde incluso llegó a la Unión Soviética. Y es una película que acá se conoció muy poco, digamos, porque se filmó en los últimos años los últimos meses del gobierno de Allende, pero permite ver varios elementos que no son los convencionales de esta figura del poder. Y un poco que hablábamos de las películas de la dictadura, yo creo que es importante también ver cómo el poder se autorrepresenta. Y esta película está muy en diálogo con estas otros materiales que hemos conservado, y eso nos parece importante repensarlos, no solamente con la exaltación o el culto a la figura de tal o cual mandatarios o dictador, sino que pensarlo en términos más amplios, ¿no? Sobre todo del poder, y hoy día que los micropoderes nosotros los vemos ejercerse en cualquier parte, ¿no? Cualquiera que viaje en metro o se suba al Transantiago verá cómo todos estos valores que se instalan en dictadura hoy día se ejercen en un cotidiano muy normalizado. Entonces, por ahí creo que vamos a ir pensando desde la estética esos modos de autorrepresentación y con esta joyita que recién se va a mostrar ahora. Bueno, además me encanta también, Luis, para cerrar, cada una de estas sesiones, ¿no? De estos tres momentos que está teniendo este ciclo 1973, el cine que nunca vimos, organizado por la Cineteca de la Universidad de Chile a través del Cineclub, Sala Sacié, además siempre en colaboración. La primera función tuvo colaboración con la Universidad Católica, la segunda función tuvo colaboración con el Museo de la Memoria, la tercera con la Cineteca Nacional, y eso también habla del espíritu del cineclubismo y del espíritu de las cinetecas, ¿no? Me parece que es súper importante resaltar que en tiempos tan hostiles y egoístas, la manera de encontrarnos tiene que ver también con el diálogo y la colaboración, y esa es la invitación que se hace todos los martes a las 18:30 horas en Casa Central. Usted llega a la Casa Central, dice, vengo al cineclub, va a subir las escaleras, que es siempre un buen ejercicio en la Casa Central, y se va a encontrar con el Cineclub Sala Sacié. El próximo martes a las 18:30 se va a exhibir la película Los trabajadores no participan en el gobierno, son el gobierno, de Jenkins de Roy. Y el martes 12 cierra el ciclo con Chile, el gran desafío, de Álvaro Kovacevic. Hemos conversado con Luis Horta, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile. Lucho, siempre un placer conversar contigo, querido. ¿No? Igualmente, muchas gracias por la invitación, siempre dispuestos a venir a contarle a la gente las cosas que hacemos. Que siempre son notables. Así que muchas gracias, Luis, y vamos a seguir en contacto. Nosotros vamos a la pausa, a la música, y ya regresamos.
Desde hace ya mucho que parece que las escritoras solo pueden hablar de escritoras, de mujeres, de feminismo, de género, sin poder demandar para sí mismas todo el resto de la realidad, patrimonio exclusivo hasta el día de hoy del escritor. Y fue por eso que pensé estas conversaciones como un espacio para explorar la superficie y los confines de la escritura, aventura galáctica y marciana, en tiempos en que los literatos hablamos tanto del mercado y tan poco de la literatura. Eso es parte de las reflexiones que la académica, crítica y escritora Lorena Amaro hace en la introducción de este estupendo libro que además tiene una bellísima portada que se llama Recolectoras, conversaciones con 10 escritoras latinoamericanas contemporáneas, que reúne conversaciones largas y profundas sobre el ejercicio de escribir, sobre los imaginarios, sobre la relación con el tiempo, con la historia, con el feminismo y más, con gente como Mariana Enríquez de Argentina, Nona Fernández, Liliana Colassi de Bolivia, Alejandra Costamaña, Verónica Gerbe Bisechi, Selva Almada, Fernanda Trías, Claudio Yoa Donoso, Margarita García Roballo y Samantha Schweblin. Miren qué belleza de lista, miren qué belleza de libro, y le damos la bienvenida a Lorena Amaro, a quien tenemos al otro lado del Zoom. Lorena, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Antonella. Todo bien, muchas gracias por la lectura. Bueno, muchas gracias por también el tiempo para conversar con nosotras acá en el programa de Recolectoras, y tú partes la introducción que luego nos invita a seguir las entrevistas reflexionando respecto a algunas imágenes que aparecen de manera constante en las conversaciones que tienes con este grupo de escritoras, y una de esas es la imagen de la recolectora, ¿no? Que citas ahí también la película de las espigadoras, ¿cierto? Y esta idea, y una cita hermosa de Úrsula K. Le Guin, a quien amamos, esta idea de que mucha escritura hecha por mujeres tiene que ver con la capacidad de visibilizar y recuperar historias e imágenes que parece que han quedado fuera del canon, ¿no? Hablemos un poco de esa imagen tan potente con la que partes el libro. Sí, bueno, son imágenes que proponen ellas mismas. Son imágenes que surgen de la conversación con las escritoras, cuando varias de ellas me comentan la idea de la recolección, o la idea, por ejemplo, del compostaje, o la idea de ser mediums. Todas estas ideas confluyen en algunos puntos, como tú bien has observado. Por un lado, el archivo, el hecho de poder rescatar cuestiones que habían quedado de un lado de las historias oficiales o de los cánones, que creo que también algo de eso hay, por ejemplo, el tema del medio, ¿no? El hacer hablar a ciertos muertos, ¿no? A ciertas voces que no están instaladas en la cultura, que no están instaladas en la reflexión política. La idea del compostaje también tiene que ver con la reescritura, y que creo que esa es una de las labores, bueno, ya lo venía diciendo desde mucho antes Adrián Rige en los años 70, ¿no? Que decía, ¿no?, la importancia de la relectura y de la reescritura para el feminismo. Y yo creo que son las dos cuestiones que como se aunan en estas imágenes. Por un lado, rescatar archivos, rescatar lo que no está, y por otro lado, reescribir lo que sí ha sido escrito, pero siempre desde una lógica o desde una óptica más patriarcal, ¿no? En ese sentido, ¿no? La idea de la espigadora, los espigadores son los que recogen lo que quedó de una cosecha, ¿no? Cuando ya todo se ha ido, cuando son los que recogen después, ¿no? Y creo que todas ellas comparten ese sentimiento, que también es una forma de pensar la autoría de las mujeres o la escritura de una manera más colectiva. No pensado, digamos, desde la originalidad o la genialidad de un sujeto individual, sino que más bien desde algo que está en lo colectivo y que ellas van compostando y que ellas van reelaborando. Así que me interesó como imagen. No sé cuál va a ser la imagen con que se van a pensar los escritores o las escritoras en 20 años más, pero esta en este momento me pareció muy sugerente también en su relación con el capitalismo, con la acumulación, con el consumo, ¿no? Esto es ir buscando lo que ha quedado, ¿no? Claro, claro, y además con su relación con el canon, ¿no? Y quizás esa es una pregunta que aparece y que ha aparecido para quienes hemos estado ahí como rayando con la literatura de mujeres en los últimos años, y que tiene que ver con que existió una cosecha. Ha existido por los siglos, ¿cierto? Una cosecha que ha dejado fuera a las mujeres y que ha dicho, esto es lo valioso. Estos son los temas valiosos, estos son los puntos de vista valiosos, y estos son el tipo de personas que puede escribir algo que sea valioso, ¿no? Entonces, claro, eso pasa y arrasa.
y vienen atrás todo este grupo de mujeres con un talento increíble diciendo, bueno, pero ¿y lo que quedó fuera? ¿Qué pasó con las otras voces, no? ¿Por qué esa imagen fantasmagórica también que aparece, ¿no? Y no solamente de manera evidente desde el género, como en el caso de Mariana Enríquez, sino desde la memoria en el caso de la nona. Entonces, hablemos un poco también del canon, ¿no? Y de la escritura, no sé si en contra, pero en el margen. Mm. Sí, mira, hay dos cosas que quiero decir sobre lo que estás comentando. La primera, que pienso mucho, hace un tiempo estuvimos hablando aquí de la colección de la Biblioteca Recobrada de la Universidad Alberto Hurtado. Mm. En esa colección hay un libro de Mercedes Valdivieso, que es un libro sobre China. Y ahí tú tienes el mismo caso, o sea, Mercedes Valdivieso fue aplaudida en tanto escribió La Brecha, porque se vio que eso era una literatura de mujeres, era sobre una mujer, en fin. Pero cuando Mercedes Valdivieso escribió este libro sobre China, con juicios muy contundentes sobre la vida política que había allá, como que para algunos fue muy comunista, para otros fue muy de derecha, o no sabía de política. Entonces, ese libro no tuvo muy buena recepción, es más, fue como súper olvidado, desplazado, y eso tiene que ver con lo que ocurre cuando las mujeres ingresan o tratan de hacer valer sus voces en un ámbito que no ha sido acotado para ellas. Entonces, no es que está ocurriendo solamente ahora, ¿no? Sino que también esas formas de trabajar, ¿no? Y de excluir del patriarcado ya estaban en los años 60 y estaban mucho antes con muchas autoras que por los temas que abordaban o por sus intrusiones en lo que era el capital no masculino, eh, no eran escuchadas o no eran oídas o eran como minorizadas, ¿no? Y luego también pensaba en otra cuestión, ¿no? Sobre cuando dijiste lo de los espectros. Mark Fisher escribe sobre el tema de los espectros a raíz del capitalismo y plantea hasta qué punto nos constituye lo que no hemos sido, ni lo que seremos, ni lo que llegaremos a ser. Y creo que en ese sentido también el feminismo y las mujeres cargamos con toda esa espectralidad para definirnos a nosotras mismas. Siempre se nos ha definido por lo que no somos. Siempre se nos ha definido el psicoanálisis, en fin, la subjetividad femenina era como algo que no se trabajó con profundidad desde la filosofía o no se quería ver desde la filosofía hasta el siglo XX. Entonces, hay alguna relación con lo espectral, con lo que no ha sido o con lo fantasmagórico, que está muy presente también en la escritura de todas ellas. Claro. La relación que sostienen con el tiempo es una relación de mucha sensibilidad y capacidad perceptual para darse cuenta, ¿no? de lo que ha ocurrido en el pasado y que no ha tenido lugar, o que no se ha actualizado, o que requiere una vuelta en el presente, ¿no? Es muy, muy interesante, me parece a mí eso, ¿no? La relación de la mujer con el fantasma. Ahora, es súper interesante también, Lorena, porque hay un ejercicio de encontrar como los códigos que están presentes y al mismo tiempo celebrar la diversidad, porque son escrituras súper, súper distintas en términos estéticos, también en términos temáticos, que tienen además orígenes distintos, pueden estar aunadas, uno podría decir, por generacionalmente, porque son desde principios de los 70 hasta mediados de los 80 sus fechas de nacimiento, entonces sí hay una cosa generacional que por supuesto casi todas ellas marcadas, y nosotras también, las que estamos conversando acá, por las dictaduras, ¿cierto? Y aparece también todo ese mundo común que compartimos, pero una cosa, como tú decías antes, que se ha hecho con las escrituras de mujeres es tratar de disminuirlas bajo el título, ¿no? Libros de mujeres. Como si fuera un género, como si habláramos de terror, fantástico, ciencia ficción, etcétera. Y aquí también hay una rebeldía contra eso. Yo creo que tus conversaciones dan cuenta de eso, ¿no? De decir, son tan distintas. Sí, y bueno, el problema es que siempre están las etiquetas, ¿no? Y varias de estas autoras ya lo viven, ¿no? Hay como, sobre todo yo creo que la prensa española, y lo he visto mucho en la academia también de acá, yo estoy en este momento en España, tiende mucho a leerlas desde el código de lo fantástico. Como se llama, fuera nuevo lo fantástico, ¿me entiende? Algo nuevo en Latinoamérica o entre las escritoras latinoamericanas, cuando Silvina Ocampo, Amparo Dávila, hay muchísimas. Ese es el gran problema siempre cuando planteas un boom, ¿no? Sí. Desconoces lo que hay detrás, desconoces
desconoces que hay muchas detrás de esto, ¿no? Que hay una genealogía, ¿no? Y luego los encasillamientos, ¿no? Eres mujer, escribes sobre esto, ¿no? Y yo creo que de eso conversamos bastante en el libro, porque muchas de ellas no se sienten cómodas con las categorizaciones o con las etiquetas que les ponen, porque evidentemente disminuye algo que es propio de toda literatura, que es su multiplicidad, su capacidad de interpelar a distintos lectores y lectoras, ¿no? Cuando tú etiquetas algo y orientas mucho una lectura, haces que esto pierda como parte de esa polisemia, ¿no? Esa capacidad de interpelar mucho más allá. Y además algo que ha pasado históricamente también con la literatura hecha por mujeres es esta idea de domesticación, ¿no? De querer ponerles una etiqueta que la haga distinta y subyugada a la escritura hecha por hombres. Entonces, claro, vemos repetidamente los casos de las escritoras a propósito del fantástico, ¿no? De Bombal, por ejemplo, pero en el caso de Gabriela Mistral o de Brunet, en literatura infantil, ¿cierto? Como una manera de decir, esto no es la gran literatura. Y aquí aparece otro tema que sí tiene que ver con el género, con el fantástico, con la ciencia ficción. Muchas de ellas citan a Ray Bradbury Sí, como sí. a un referente, ¿cierto? Literatura que además desde el canon y desde la academia ha sido considerada contra todas las pruebas evidentes que demuestran lo contrario como una literatura menor. Y a mí me da la impresión, y esto te lo tiro más bien como una hipótesis, ¿no? Que también parte de decir, bueno, las mujeres latinoamericanas están escribiendo fantástico, es como decir, pero no están haciendo gran literatura. Es que sabes que se aunan muchas cosas, porque también hace poco en una intervención que hice por acá, eh, hay otra reflexión más, no solamente que las mujeres escriben en estos géneros menores, sino que, o supuestamente menores, porque no hay que minorizar tampoco la literatura infantil, eso es una cosa muy vieja ya, ¿no? Como, por suerte, como muy revisada y y que se ha complejizado mucho más. Pero también hay otra cosa con ser latinoamericana. A mí eso también me interesa, Ah, la cosa como porque un realismo mágico asociado también. exactamente, porque primero los filias hacen una afiliación con el boom que es latinoamericano y que para Europa fue la rareza, el extraño, el otro, era como reeditar, para mí, a mi modo de ver es reeditar lo que plantea Todorov sobre el encuentro, ¿no? Del mundo hispánico, Colón, con el mundo americano, ver en el otro la extravagancia, la rareza, la monstruosidad, digamos. Entonces, también la escritora, el hecho de ser mujer ya te hace rara, entre comillas, es hecha rara por sus pares varones, por el campo literario, se las hacía raras, ¿no? Se las hacía extravagantes, se las hacía mujeres fatales, se las hacía, ¿no? Figuras que rayaban en la monstruosidad por el hecho de ser mujeres y escritoras. Y en este caso también son latinoamericanas. Con lo que a mí me complica, ¿no? Esa lectura, sobre todo desde acá, de las escritoras latinoamericanas fantásticas o las góticas andinas, en fin, porque estás enrareciendo a la otra, ¿no? Estás poniéndola en ese lugar, ¿no? Identitario, que también es un lugar político, y también demarca sobre qué puedes hablar. A mí me parece que todo eso, o sea, y por eso también en el libro quería hablar de cosas que tal vez no se reiteran tanto en los espacios como las ferias. Yo he estado bastante en ferias o en congresos en que está muy bien, la literatura de las mujeres actualmente está mostrando realidades que estaban soterradas, realidades que tienen que ver con la corporalidad, con la enfermedad, con la maternidad, con mil historias, ¿no? Pero lo que pasa con eso, digamos, es que no se pueden salir de ello. Mm. No se pueden salir de ello. O sea, si te hacen la mesa y la mesa es sobre maternidades, la mesa es sobre las escritoras anteriores, sobre genealogía, pero las mujeres escritoras también pueden hablar de su gusto o no por Ray Bradbury, o sobre la ciencia ficción, o sobre la política de su país, porque también en algunos casos en las entrevistas les pregunté específicamente por cuestiones políticas, porque me interesaba escuchar qué es lo que decían de eso. Porque a veces eso se pierde en esta reiteración, y me preocupaba también que el libro se viera como parte de esa misma Vale, reiteración. sí. ¿Sabes? Que no se viera como un gueto, y creo que lo más importante ahí es decir, bueno, pero estamos hablando precisamente de aquello de lo que no nos permiten reiteradamente hablar. Claro. Eso, No, además que yo creo que
pasa, por lo menos a mí me pasó como lectora, habiéndolas leído la mayoría de ellas también, y conversado con algunas de ellas, es... cada entrevista es muy distinta y yo creo que eso también es muy interesante tu ejercicio como entrevistadora, pues son más bien conversaciones con respuestas largas, ¿cierto? Y donde tú te metes en los temas, las dejas desarrollar, de verdad es muy entretenido y quiero sobre todo decir esto porque a lo mejor ustedes piensan, bueno, Lorena Amaro es una destacada crítica y académica, entonces el libro debe ir para ese mundo y la verdad es que sí, pero no, o sea, sin duda es un libro que esperamos estudien en las escuelas de literatura, talleres de escritura y bla, pero es un libro para quienes están haciendo preguntas respecto a qué se está escribiendo, desde dónde, por qué, cuáles son las decisiones que toma una escritora cuando decide ir por un lado o por otro. Hay cosas súper fascinantes en este libro y de verdad yo se los recomiendo. Yo, de verdad, Lorena, lo he disfrutado mucho. Así que te doy las gracias por eso, por tus preguntas y sobre todo por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Nada, muchas gracias a ti, Antonella, y por la posibilidad de hablar del libro. Gracias. Bueno, un abrazo que te llegue hasta España. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de hoy día, viernes, y mañana yo regreso con mis compañeritos a hacer la República de las Letras. Recuerden que estamos haciendo este ciclo dedicado a la memoria y mañana vamos a tener un hecho histórico. Por primera vez vamos a analizar, comentar una novela gráfica. Vamos a estar hablando de los fantasmas de Pinochet, así que no se lo pierdan, va a estar muy entretenido. Novela gráfica de Félix Vega y Francisco Ortega, y de verdad a mí me encantó, así que vamos a ver qué opinan los compañeros. Y el lunes a las 10 volvemos a hacer un semáforo. Que estén muy bien. Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.